presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado a esta hora. Orlando Moreno es coordinador nacional de 20 Venezuela Derechos Humanos. Le agradezco recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, María Alejandra, por la oportunidad de siempre darle una ventana a los derechos humanos. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de la visita a nuestro país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Entiendo que nuestro invitado tuvo la oportunidad de participar en uno de los encuentros con este funcionario, las declaraciones que ofreció Volker Türk pidiendo el cese de las torturas en Venezuela. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Sí, yo estuve en una de las reuniones en el de las víctimas, porque primero se hizo el de las ONG y los abogados que asisten a víctimas, y luego la segunda era con víctimas. Fue una reunión un poco más larga para escuchar incluso los testimonios. Todos los que estábamos presentes escuchamos el horror que es vivir en Venezuela, los detenidos injustamente, hasta el tema de los pensionados, el tema de los sindicalistas. O sea, creo que ahí se explicó de manera bastante clara la situación de violación de derechos humanos en todos los, incluso en el de salud. Habló una madre de un niño que lamentablemente murió por falta de insumos, y cuando uno escucha, ¿no?, cada testimonio, y mi participación fue por las detenciones de activistas de derechos humanos, que incluso estaba varios miembros de Fundaredes, hablando incluso del caso de Javier Tarazona, lamentablemente sigue injustamente detenido. La respuesta de Volker Türk, la verdad es que yo considero que va a haber respuestas, no como la primera vez, no como aquella vez cuando llegó Michelle Bachelet. Había como cierto hermetismo, ¿no?, incluso para conversar con ella, cercana a ella. Aquí esta persona, el alto comisionado, se acercó incluso a las víctimas a escuchar otro testimonio, incluso de personas que no tienen la vocería, y los escuchaba. Incluso una madre de un niño que por ejecuciones extrajudiciales en la barriada de Caracas, no, eso prácticamente es ella lo describía como un pan de cada día, ¿no? Todos nosotros en esa sala, nuestra vida corría peligro, sin duda alguna. Y una de las cosas a lo que le manifesté es la situación en los estados fronterizos, y quienes incluso asumimos la defensa de derechos humanos en los estados fronterizos. La vida de nosotros está en riesgo inminente, porque visibilizar incluso la situación de los grupos armados, la situación de trata, de narcotráfico, de ventas de armas y explosivos, que incluso opera bajo la anuencia del régimen, eso sin duda alguna es algo que nosotros debemos hacerlo con mucha responsabilidad, incluso tenemos que hacerlo bien. Y una de las cosas que describía, él me respondió: sé perfectamente lo que ocurre en los estados fronterizos. Tengo comunicación con ACNUR de esa situación, y lo conozco muy bien. Yo, bueno, en definitiva me sorprendió su respuesta, que mucho de lo que hemos denunciado, de los informes que hemos creado para este organismo, para la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, creo que él va a desempolvar estos archivos para hacerle seguimiento a la violación de derechos humanos. Y él lo dijo claramente.
él se hizo solidario con las víctimas que allí estuvimos, pero también dijo que él va a accionar en función de que las personas detenidas arbitrariamente, y lo dijo en la sala, y luego no tuvo doble discurso y lo dijo en rueda de prensa antes de irse el día sábado, que iba a accionar en función de que las víctimas de detenciones arbitrarias fueran liberadas, y iba a hacer seguimiento a las víctimas, que incluso de personas que fueron asesinadas, torturadas, violadas en las cárceles del régimen criminal. Ahora, la reacción del régimen venezolano fue de guardar silencio ante estas exhortaciones de Volker Türk y simplemente lo que sabemos es que accedió a prorrogar 2 años más la misión que está en nuestro país, la oficina del Alto Comisionado. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Yo creo es que ellos no se esperaban esta reacción tan firme del Alto Comisionado. Incluso estando él aquí, hubo una detención de un activista de derechos humanos que le fue a buscar el CPC a su casa, activista que tengo entendido también estuvo en la reunión que estuvo él, pero me imagino que hubo una orden primero para detenerle y luego una contraorden para liberar. El costo evidentemente era muy alto y quien iba a pagar ese costo era Nicolás Maduro. Creo que tal vez no era él el que dio la orden. Recuerda que un sistema de mafias hay varias cabezas. Una principalmente que es la de Nicolás Maduro y la que pesa toda la responsabilidad del crimen de lesa humanidad, pero a veces incluso oficiales de alto rango e incluso mediano rango toman la delantera para crear sus crímenes. Incluso lo hicieron con la presencia del Alto Comisionado, que luego salió el defensor del chavismo, Tarek William Saab, donde claramente dijo que no había ninguna detención, donde solamente sí la hubo, porque tenemos conocimiento de que sí. Ahora bien, con respecto a la consideración de la oficina del Alto Comisionado, quien la lidera Elena Bouch, creo que es un triunfo para los activistas de derechos humanos que hemos acompañado a esta oficina en cuanto a documentar y entregar incluso a la oficina directamente los crímenes de lesa humanidad que eso ocurre, que aquí ocurre, en todos los aspectos, en todos. Pero tanto así que también pedimos que ingrese la misión de determinación de los hechos de la ONU, para que también ellos puedan lograr documentar toda la situación que hoy vivimos los venezolanos, que lo han documentado muy bien, pero a distancia, lamentablemente. Queremos que incluso se abra una oportunidad con ellos para que de una manera más clara se pueda incluso compartir el trabajo de la oficina del Alto Comisionado, porque claro, tengo entendido que tanto la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos como la misión de determinación de los hechos de la ONU son oficinas muy aparte y que ambas trabajan de distintas formas, ¿no? Pero tienen que tener la posibilidad incluso también de ingresar a Venezuela y ver de manera física y clara, como lo ha hecho esta oficina, que nos hemos encargado incluso de enseñarle los testimonios vivos de las víctimas en cada uno de los escenarios que ellos investigan. Nosotros incluso estamos allí para mostrarles esta gran verdad que es vivir en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a el papel que puede jugar el Alto Comisionado, aunque su misión es distinta, aparte a la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional, pero luego de escuchar, como ha dicho nuestro invitado, a las víctimas. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Orlando Moreno, quien es coordinador nacional de 20 Venezuela en Derechos Humanos. Fue preso político, conoce perfectamente el tema que estamos debatiendo la tarde de hoy, y yo le dejaba una inquietud, la expectativa del papel que puede jugar el alto comisionado, sobre todo a la luz de la investigación que avanza paralelamente en la Corte Penal Internacional. Su responsabilidad es otra, pero, digamos, entiendo que su trabajo es complementario. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, completamente. O sea, el trabajo de la oficina aquí es complementar cada una de las investigaciones que en este caso en la Corte Penal Internacional se va ejerciendo. E incluso invito a todos los venezolanos dentro y fuera del país que tienen hasta el 7 de marzo para denunciar ante la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el chavismo en todo este tiempo. No tiene fecha. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y esta es la oportunidad gigantesca que tenemos los venezolanos para denunciar al chavismo por crímenes de lesa humanidad, y eso es algo que incluso nosotros lo hemos convertido en una campaña para que todos los venezolanos que le hayan violado los derechos humanos puedan incluso denunciar ante la página de la CPI hasta el 7 de marzo. Y esto, sin duda alguna, es algo que nos llama a la reflexión a muchos, que esto va avanzando y va avanzando muy rápidamente. Tal vez mucha gente dirá, pero el tema de la justicia es muy lenta, o sea, estamos claros. Pero creo que en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, y que no son solamente 2 personas, estamos hablando de cientos y cientos de venezolanos a quienes le han violado los derechos humanos, y que incluso de manera muy férrea se reúnen con el alto comisionado, por ejemplo, en este caso, y con toda la valentía que eso amerita, porque sin duda alguna tanto el régimen por medio de su aparato represivo como el SEBIN, el DIGESIN, estaba muy cerca de donde estábamos reunidos, y estaban incluso muy atentos a lo que él iba a pronunciar. Pero mucha gente estaba totalmente clara
que la presencia de nosotros allí iba a causar una situación tal vez común, que es la persecución, el hostigamiento, para que estas personas no siguieran denunciando. Pero se abre otra brecha que desde la persona, desde la comunidad de su casa, puede incluso denunciar ante la CPI la situación de violación de derechos humanos. Creo que esto, sin duda alguna, hay mecanismos para nosotros poder seguir documentando y seguir denunciando los crímenes de lesa humanidad que hoy ocurre en Venezuela, y que yo estoy seguro que nada lo va a detener. Ni diálogos, ni conversaciones a espalda del país, ni que William Saab vaya a la Corte Penal Internacional. Yo creo que esto va muchísimo más rápido, y muchísimas más víctimas incluso han tomado la valentía de denunciar a estos tipos, y eso realmente a nosotros nos llena de mucho orgullo y de mucha fuerza para seguir haciendo el trabajo que hacemos. María Alejandra. Porque Mariano de Alba, quien es asesor senior de Crisis Group, él escribía en sus redes sociales lo siguiente: sección para la participación de víctimas y reparaciones de la Corte Penal Internacional ya transmitió a la Sala de Cuestiones Preliminares primeros 16 formularios de consulta a las víctimas sobre continuación de la investigación por crímenes de lesa humanidad, y él destacaba que el nivel de conocimiento, esto está entre comillas, y comprensión del mandato y los procesos de la Corte son bajos entre los grupos de víctimas. Por ejemplo, hay víctimas que creen que una vez que envían información a la Fiscalía de Delitos denunciados serán investigados y perseguidos, y así suma y sigue. Yo le pedí un comentario al respecto, y qué sabe del acompañamiento para las personas que efectivamente desconocen cómo funcionan los mecanismos en la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Sí, es algo donde tenemos que tener la suficiente responsabilidad, que las personas que denuncian ante la Corte Penal Internacional viene un proceso de investigación que evidentemente es un tema tal vez que va a tardar un lapso de tiempo bastante importante, pero aquí también lo que se está investigando es la sistematicidad de los delitos. O sea, si el delito de, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales es algo sistemático, y en base a los delitos que ocurran, bajo ese concepto es que la Corte Penal Internacional va a investigar. Entonces, creo que aquí se da mucho el tema de cómo entender cómo va a ser incluso la investigación, y cómo estas personas van a pagar los crímenes que han cometido. Entonces, aquí lo que queremos decirle a todos los venezolanos es que hay una oportunidad para que todo el patrón de violación de derechos humanos, porque el patrón existe, el patrón incluso es algo muy minucioso que han estudiado incluso junto a los cubanos, para someter a la población en función de que la población incluso se rinda, se arrodilla ante el sistema socialista que hoy impera en el país, y que sin duda alguna cerrar la posibilidad de que las personas vean incluso la Corte Penal Internacional como algo ficticio, como algo de película. Y la verdad es que sí está ocurriendo, y eso ocurre de manera muy rápida, que muchos activistas de derechos humanos nos sorprendemos por la forma tan perfecta que lo quieren hacer, porque es un tema de que hoy Venezuela es prácticamente la población que más ha sufrido en el pleno siglo XXI de crímenes como estos. Y cuando se describe cada una de las violaciones, creo que es muy terrorífico escuchar cada una de las formas en las que el régimen ha tratado de socavar incluso la dignidad de la gente en cada una de esas torturas que han ejecutado. Y cuando escuchas cada una, creo que todas tienen una relación, y la relación es tratar de que la gente no siga incluso alzando su voz de protesta, o que no piense incluso en vivir en libertad. Y creo que es una de las cosas a las cuales la comunidad internacional tiene que estar muy pendiente, porque aquí está en juego no solamente la dignidad humana, sino cada uno de
los artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, aquí se ha violentado todas. Finalmente yo le preguntaría por el proyecto de ley anti-ONG, así lo han denominado defensores de derechos humanos en nuestro país. Los representantes de la misión de determinación de los hechos para Venezuela en un comunicado reciente decían que se trata de un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico en nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que eso es un mecanismo para tratar de que la ONG no sigan haciendo el trabajo que hoy hacen por los derechos humanos. Estamos hablando de que hay cientos de ONG que hacen un trabajo súper importante en Venezuela y que el régimen trata de meter sus manos para saber no solamente el tema de financiamiento, sino también los datos que estas ONG manejan en función de estos crímenes. Porque se habla de la desnutrición de los niños del país en cada uno de los estamentos culturales que eso puede funcionar, el tema de los indígenas, y cada uno de los indígenas, los guaraos, los pemones, los baré, o sea, cada uno, yo creo que hay mucha gente trabajando en función de ese trabajo minucioso para que se haga justicia. Y creo que una de las razones para ir contra toda la sociedad es atacar a las ONG, incluso ONG que sirven para trabajar en el tema de democracia en el país, como el caso de Súmate, como también el caso de las ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de Provea, como es el caso de Fundarredes, que van a ir por todas. Y yo creo que aquí es un momento donde todos debemos unirnos en función de asumir la responsabilidad de pararnos firme ante el régimen y denunciarlo en todos los espectros posibles, tanto nacional e internacional. Y que no quede duda de que el régimen quiere tratar de detener el trabajo por la visibilización y documentación de los crímenes que el régimen comete. Y aquí se lleva a todos, desde quienes ejercen papeles hacia la democracia, de quienes ejercen papeles de ayuda humanitaria, de quienes ejercen papeles de documentación, de educación a activistas de derechos humanos, de educación a la población civil, de cómo incluso defenderse en cuanto a los instrumentos de ley dentro y fuera del país que nos sostiene como nación. Yo creo que sin duda alguna esto tiene un mensaje claro, y es que ellos, cuando se ven arrinconados, huyen hacia adelante y comienzan a cometer más crímenes de lesa humanidad. Pero esto sirvió para mucho, que teniendo la visita del Alto Comisionado para Derechos Humanos, yo estoy seguro que las ONG, lo principal que plantearon en esa reunión fue la situación de las ONG en Venezuela, y que el régimen incluso quiere saber hasta el último detalle de lo que ellos trabajan. Orlando Moreno, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, coordinador nacional de 20 Venezuela Derechos Humanos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la
pastelería italiana por tradición y excelencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el doctor Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el doctor Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRASalud. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a usted por abrir esta ventana a los trabajadores sanitarios de Venezuela. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con esta tercera visita de la OIT a nuestro país en el marco del diálogo social. Esto en el marco de, otra vez, masivas protestas por distintas razones, incluyendo los bajos salarios de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero que debo señalar, porque a manera de información, es que dentro de lo que significa este diálogo, diálogo social, pues, o diálogo tripartito, en este momento no se va a determinar cuánto es un aumento de salario, porque ya ha creado la expectativa como que en esta reunión se va a determinar esto.
Esta es una reunión donde precisamente se van a crear las bases y las mesas correspondientes, y una es pues, una mesa donde se va a estudiar la metodología para que el salario no siga aumentando de la forma que hemos venido viendo en Venezuela desde ya hace unos cuantos años, que se aumentan el ingreso de los trabajadores, sea por bonos o sea por salario, y simplemente se lo come la devaluación y la inflación. Entonces, necesariamente, eso debe quedar muy claro en los trabajadores, porque se ha creado una gran expectativa. Como logro precisamente el establecimiento de la mesa y el diálogo, eso lo consideraríamos positivo, pero asimismo hay un hecho concreto de que estas mesas que tienen que ver con el cumplimiento de los distintos convenios existentes, que son el 87, el 144 y el 26, que sería salario mínimo, digamos, libertad sindical y diálogo social. Esto viene también de lo que fue llamado el juicio de investigación, que le dicen comisión de encuestas, y que precisamente será estudiado nuevamente en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en el mes de marzo, para ver cuáles son las resultas, porque precisamente ya estas mesas tenían que haber sido establecidas, digamos, en el transcurso del año, desde que llegó por primera vez la OIT a Venezuela, que fue en el mes de abril del año pasado. O sea que ya estamos cercanos a que cumpla un año, y uno de los que ha incumplido, digamos, estos acuerdos es precisamente la patronal. Ahora, usted dice que no se crea expectativas con relación al ajuste de salario. Sin embargo, ¿sabe usted? Ha trascendido un número. La coalición sindical denunció que los distintos factores sentados en esa mesa estaban discutiendo elevar el salario mínimo a $50. ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Bueno, la que le estoy diciendo, en esta mesa no se va a establecer un monto para esta mesa técnica. Creo que por allá aclaró Fede Cámara en la voz del presidente de que ellos no habían hecho ninguna propuesta, digamos, que fuera de salario mínimo $50. Y el gobierno oficialmente no ha señalado en este caso nada que tenga que ver con ese monto. Sin embargo, igualmente, así como lo rechaza cualquier movimiento en Venezuela, este monto sería rechazado por el movimiento sindical organizado de alguna forma, porque no es lo que buscamos en la meta, en todo caso, que tiene en este caso el mundo sindical y los trabajadores, que hayan acuerdos que permitan ir estableciendo la recuperación del salario real, que es clarito, pues, porque eso no es que lo inventamos nosotros. La Constitución, en el artículo 91, señala claramente que el salario tiene que ser digno y suficiente. Ahora, tengo que preguntarle, bueno, sobre esto hablábamos con Ana Rosario Contreras, y entre otras cosas habría que tomar en cuenta que si se ajusta digamos, a estos valores, sería en bolívares, y probablemente sin tomar en cuenta la inflación y la devaluación constante de la moneda, ¿correcto? Sí, uno de los grandes problemas que venimos teniendo en el país es que no está anclado el aumento, que es pagadero en bolívares. Ellos dijeron primero que al petro, esa promesa no se cumplió. Sabemos que tenemos digamos, un país totalmente dolarizado de facto. Tú cuando vas a cualquier sitio en Venezuela a comprar, sea panadería, supermercado, o bodegón, lo que tú quieras, consigues los precios marcados en dólares. Si te quieres hasta comer un perro caliente, está marcado en dólares. Y precisamente a nosotros no nos conviene, y es muy claro que el bolívar, bajo una devaluación diaria, una inflación diaria, nunca será lo que de alguna manera le convenga a la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál es una de las grandes solicitudes? Y por eso es que es necesario de que se establezca de alguna forma el diálogo tripartito, sincero, y que de alguna forma la OIT, que es una de las solicitudes, de un funcionario permanente en Venezuela, para que así el gobierno cumpla con los convenios correspondientes. Dentro de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se fija el salario mínimo, no está de que se lo coma ni la devaluación ni la inflación, sino que necesariamente el gobierno
realice políticas económicas viables para que de alguna forma los trabajadores que prestan servicio, que son los que producen en cualquier empresa del mundo, o el trabajador público, cuando preste ese servicio, bueno, reciba un salario justo, suficiente, que le permita vivir con dignidad, y precisamente eso no está pasando en este momento en Venezuela. Bueno, la Confederación de Trabajadores de Venezuela decía recientemente que el régimen venezolano incumple con más del 90% de las recomendaciones de la OIT. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Sí, de la misma forma, porque recuerde que yo soy centralista y a pesar de que el comunicado considero que debió haber salido antes, o el mismo día que llega la OIT, porque estas reuniones tienen ya, digamos, desde el mes de abril, bueno, no han cumplido, pues, hasta este momento, y a la prueba están las manifestaciones en Venezuela que existen, de las que, en este caso, yo soy uno de los representantes. Entonces, lo que nosotros, de alguna forma, entre lo que puede significar el diálogo, que lo venimos practicando, porque nosotros hemos ido a todas las instancias, la dirigencia sindical de base, nosotros hemos hablado con la Defensoría del Pueblo, hemos hablado con la vicepresidencia, con la ONAPRE, con los ministerios, o sea, con todas las instancias correspondientes, bueno, y hemos ido a señalar y hemos consignado los documentos necesarios que de alguna manera señalan con mucha claridad todas las exigencias de los trabajadores, pero también eso lo hemos hecho público a distintas organizaciones existentes. O sea, hay un reclamo y hay un reclamo de los trabajadores venezolanos. ¿Y cuál es el punto? El principal, precisamente es el salario, porque si tú no tienes un salario digno y suficiente, bueno, no puedes tener un contrato colectivo tampoco justo, jubilaciones y pensiones justas, prestaciones sociales con su respectivo fideicomiso, y no puedes protegerte tú como hombre, trabajador o mujer, y tampoco puedes proteger a tu familia. Si me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al papel de la OIT. ¿Ha hecho algo, en su opinión, para, digamos, obligar al régimen venezolano a cumplir con sus obligaciones? Razón por la cual, por cierto, me refiero al incumplimiento, se creó la comisión de encuesta para nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRASalud, acerca de la tercera visita de la OIT a nuestro país en el marco del diálogo social. Él le deja una inquietud a nuestro invitado, si piensa que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho algo o puede hacer más para presionar o obligar al régimen venezolano a cumplir con sus obligaciones, tomando en consideración que justamente esa actitud provocó la creación de una comisión de encuesta para nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, cuando hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, donde convergen patronos públicos y privados,
hoy digo, en este caso gobierno, pues en Venezuela está Fede Cámara y trabajadores en una situación mundial, pues. Digamos, son infinidades de países que pertenecen a la organización, pero están a la OIT y están agrupados en nunca podemos criminalizar el diálogo. No hace mucho vimos que en las uniones de México participaron los actores, digamos, de los partidos políticos, y llegaron inclusive a acuerdos que todavía no se han cumplido, y que la esperanza también, en este caso, de los trabajadores, que lleguen a ese curso, porque son supuestamente, o van a ser, digamos, dirigidos hacia áreas sociales como la salud, la electricidad y otros. En este caso, estos órganos, como la OIT, siempre son lentos, pero de alguna forma ya hay establecido un diálogo tripartito, y bueno, nosotros en la calle, los que estamos en las bases permanentemente, tenemos que igualmente, con las presiones que venimos ejerciendo, lograr que el patrono, en este caso el gobierno, porque algo que también hay que informarle a la gente, indistintamente de estas reuniones que se dan, el gobierno se reserva legalmente el derecho de ellos a aumentar, o sea que a la final son consultas. Y este órgano tiene las instancias, de acuerdo a la investigación que se hizo a través del juicio de la comisión de encuestas, para establecer formas y que cumplan de alguna manera con los convenios, digamos, existentes, y con las peticiones que en este caso estamos haciendo patronos, en el caso de Cámara, y por supuesto trabajadores. A propósito de la visita del comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿cómo lo evalúa nuestro invitado, sobre todo en lo referente a lo que viene ocurriendo con el salario de los trabajadores en Venezuela y la persecución que arreció, por cierto, días antes de su llegada a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, es muy importante, pues, esta visita, cuando eso demuestra, cuando viene un personaje como el que vino, demuestra que en Venezuela, bueno, hay presos políticos, pues, y hay reclamos que tienen que ver con la violación de derechos humanos. Ahí vimos la participación de Hugo Medina por parte de los jubilados. En este caso yo puedo decir que por parte de los jubilados venezolanos, le señaló cuál es la situación de un sector que solo recibe el salario mínimo como ingreso, o sea, después de trabajar 35 y 40 años, y tuvieron otros actores que de alguna forma fueron a informar a este alto comisionado de la situación que estamos viviendo, de esta profunda crisis que a la final deriva de una confrontación política donde los caídos simplemente no están en la guerra. Entonces, importantísima esta visita. Seguiremos los trabajadores en la denuncia, seguiremos en la calle protestando, seguiremos exigiendo, y por supuesto nunca vamos a criminalizar el diálogo. Creo que eso no podemos hacerlo. Creo que es una forma también de buscar soluciones, y seguiremos nosotros, porque no nos vamos a cansar, realizando las actividades que presionen, en este caso la patronal gobierno, y que de ellos no dan las respuestas correspondientes. Esto por supuesto también les dará un costo político. Le pregunto a Pablo Zambrano sobre la situación de los trabajadores en el sector salud. ¿Qué puede compartir con nosotros? En el caso de los docentes es, una situación francamente complicada, precaria, y creo que se repite en el caso de todos los trabajadores de la administración pública. Lo escuchamos. Sí, es la misma situación de todos los trabajadores públicos venezolanos. Recuerda que la salud es el movimiento, digamos, es la vanguardia del movimiento venezolano, sindical venezolano. Nosotros inclusive en pandemia no dejamos de protestar, no dejamos de reclamar, y tampoco dejamos de trabajar por lo que significó el COVID-19 para Venezuela y el mundo. No podíamos de alguna manera abandonar los pacientes. O sea, fue una lucha que se ha mantenido. La incorporación y el liderazgo que en este momento ejerce el magisterio venezolano es muy importante, porque juntos simplemente somos más y somos más fuertes. Y pues ahora el problema es el mismo, la misma situación, salarios de hambre, miseria, pero nosotros en este caso trabajamos con la vida humana, e igualmente faltan los insumos, las infraestructuras
infraestructuras están, digamos, deterioradas, el problema de los ascensores, está la luz del día, ambulancias. O sea, es una crisis generalizada, tanto asistencial como laboral, la que vivimos nosotros en nuestro sector. Finalmente se puso sobre la mesa la posibilidad de una paralización indefinida en distintos sectores. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la posición de FETRASalud sobre este tema en específico? Lo escuchamos. Lo primero, que tú no puedes parar a una sociedad que está movilizada. Y cuando vemos sectores como el nuestro en salud, donde se han cerrado infinidades de servicios, se han ido por precisamente el tema del salario, se han ido a otras latitudes, infinidades de trabajadores, tanto médicos como profesionales, técnicos, obreros. Eso mismo pasa en educación. Eso hay que verlo con mucho detenimiento. Aparte que en el caso nuestro, ejerceríamos el derecho a huelga, y hablar de un paro es una cuestión que tiene que estar muy bien discutida, porque ahí entrarían no solamente los sectores de la administración pública, también entraría el sector privado, y tiene que haber un acuerdo para que esto tenga el efecto que de alguna manera se tiene. Se tuvo en algún momento en Venezuela, una vez hubo un paro cívico, eso fue en el gobierno del presidente Chávez. Entonces, para nosotros en este momento eso no es lo conveniente. Creo que dentro de la estrategia, la movilización, ejercer el derecho a la protesta, son pasos que vamos a seguir dando. Y por supuesto vienen reuniones del movimiento sindical organizado, en este caso federaciones, sindicatos y gremios, donde nosotros estableceremos la estrategia que más les venga a los trabajadores, porque hasta este momento lo que hemos venido haciendo ha demostrado que hay una gran fuerza, digamos, del magisterio, de la salud y de otros entes, los universitarios, que están en la calle con mucha fuerza reclamando derechos. Es decir, en principio no está de acuerdo, eso en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo interpreta usted? En este momento no es momento para eso. ¿Cómo interpreta usted la indiferencia, la absoluta indiferencia del régimen venezolano ante las protestas y las justas reivindicaciones de los trabajadores? Lo escuchamos. Bueno, una cosa es que se hagan los indiferentes, que simplemente se hacen, pero a quién no le va a preocupar los trabajadores en la calle, en este caso masivamente, tienen que preocuparles. Y nosotros seguimos llamando a la búsqueda de soluciones. O sea, preocupados yo sé que están, y esa preocupación debe convertirse en respuesta. Esa es la exigencia que nosotros hacemos. Estamos dispuestos a ir a cualquier instancia siempre a buscar soluciones, y mientras tanto, mientras no se ejerzan esas soluciones por quien debe de alguna manera darle respuestas a los trabajadores, el movimiento sindical seguirá protestando, seguirá reclamando, indistintamente de la persecución, indistintamente del amedrentamiento. La gente en este momento cambió. Hay un pueblo que exige, y el gobierno simplemente tiene que dar las respuestas correspondientes. Pero cuando usted dice preocupados, sí que están, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Bueno, porque un gobierno no puede estar tranquilo con tanta gente en la calle. Cuando tú ves las manifestaciones, en este caso, que se están realizando en los estados, que han sido más fuertes inclusive que en la propia capital, tiene que haber de alguna manera preocupación. Ahora, que se hagan los indiferentes es otra cosa. Que traten de hacer ver de que preocupa, eso es totalmente, digamos algo que sabemos que no es así. Ahora bien, lo que tienen que buscar es soluciones. Nosotros lo que exigimos es eso. La calle en este momento a nivel nacional está tomada por la fuerza laboral, exigiendo derechos justos, pues salario, contratación colectiva, el tema de la persecución y el amedrentamiento por los cuerpos de seguridad del Estado. Todo esto en este momento es un reclamo que está latente, y que los compañeros que de alguna forma están presentes en estas conversaciones que se están dando en Margarita con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo, bueno, también las están realizando. ¿Qué es lo que de alguna manera tenemos que seguir realizando los trabajadores? Bueno, tenemos que seguir en la calle, y eso es parte de las estrategias que se van a fijar en las próximas reuniones que tenemos que realizar
en este caso el movimiento sindical organizado. Pablo Zambrano, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, secretario ejecutivo de FETRASalud, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la tercera visita de la OIT a nuestro país en el marco del denominado diálogo social. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares, la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.